y estamos alegres, amén. Que Dios me los bendiga a todos, de verdad, estamos muy contentos de estar en la casa de Dios. ¿Me dicen amén? All right. Les voy a pedir por favor ahí como está de pie que abran sus Biblias en el libro de Filipenses. Capítulo 1, versículo 3. Filipenses 1:3. Cuando lo tengan me dicen un fuerte amén, puestos de pie por reverencia a la palabra de Dios. Y vamos a dar inicio, vamos a hablar acerca de un hombre muy importante dentro de la historia de los padres de la iglesia. Su nombre es Policarpo, ¿verdad? Y vamos a terminar lo que estuvimos viendo y hablando la semana pasada de Ignacio de Antioquía, ¿verdad que sí? Y por ahí vamos a seguir en nuestro estudio de hoy. ¿Ya todo lo tenemos? Así dice la palabra de Dios para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de quiénes, de vosotros, ¿verdad? Escribe Pablo a la iglesia en Filipos, a los filipenses. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de ¿quién? De Jesucristo. ¿Alguien puede decir amén? Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo ¿qué? Conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra. Dele más fuerte ese aplauso al Señor, por favor. All right, puede sentarse un momentito. Vamos a ir más adelantito a la carta a los Filipenses. Vamos a desglosar un poquito lo que Pablo le escribe a los filipenses y cuál era la fama de la iglesia de Filipos, ya que el personaje que vamos a estudiar el día de hoy, que es Policarpo, escribió una carta a los filipenses reconociendo la fama que ya tenían desde la época del apóstol Pablo. Pero me gustaría terminar con lo que sucedió con Ignacio de Antioquía. Diga conmigo, Ignacio de Antioquía. Okay. ¿Cómo fue que terminó su vida? Y vaya conmigo a la página 48, por favor, de su libro. Ahí nos vamos a enfocar solamente a unos 4 párrafos. Vamos a leer para terminar la vida de Ignacio de Antioquía. Ya hablamos mucho acerca de él la semana pasada, pero no cerramos lo que fue su vida. La carta a los romanos es interesante por contener más datos biográficos y dar a entender que los cristianos de Roma tenían cierta influencia en las capas del gobierno, pues a Ignacio le ha llegado el rumor de que la comunidad romana está gestionando la anulación de su condena, la que él rechaza con vehemencia. Los cristianos de Roma saben que Ignacio de Antioquía está preso, está condenado a muerte, ya ha llegado a Roma. Pero hay ciertos miembros de la congregación en Roma que tienen influencia política, que tienen influencia con el gobierno y que están utilizando abogados y todos los medios que se puedan para tratar de evitar que Ignacio termine muerto. Aún así, Ignacio escribe y dice lo siguiente: escribo a todas las iglesias y hago saber a todos que de mi propio libre albedrío moriré gustoso por Dios. Escribe y les dice: no quiero que me defiendan, no quiero juicios, no quiero cortes,
no quiero absolutamente nada, y es una decisión que yo estoy tomando con mi libre albedrío, mi libre voluntad. En pocas palabras les está diciendo, por favor les ruego que acaten lo que yo quiero hacer. Que ustedes tengan en cuenta cuáles son mis deseos, porque dice, moriré gustoso por Dios, si vosotros no lo impedís. Os exhorto pues a no hacerme un favor fuera de tiempo. Tened paciencia conmigo, hermanos, dice Ignacio. No me impidáis el vivir. No deseéis mi muerte. No entreguéis al mundo a quien anhela ser de Dios. Wow, qué palabras. No eviten que me muera. No me permitan seguir vivo cuando lo que más anhelo es ser de Dios y estar con Él ya por una eternidad. La pregunta que surge aquí es, ¿cómo ves tú la muerte? Voltea a la persona que está a tu lado y dile, ¿cómo ves la muerte? ¿Con sumo gozo, como un privilegio, con alegría o con dolor y con tristeza? Porque Ignacio había aprendido muy bien las palabras de Pablo que decía, para mí el vivir será Cristo, es Cristo, y el morir es ganancia. Hoy un hermano en la oración oraba y decía, Señor, te amo y te voy a servir el resto de mi vida. Wow, esas son palabras tan bonitas. Yo no sé cuántos le han dicho eso al Señor. Cuando el Señor nos llama a su presencia, pero lo que queremos y lo que anhelamos es servirle el resto de nuestras vidas. Y cuando el Señor nos llama a su presencia, gustosos llegar hasta su misma presencia. ¿Cuántos le dan una ofrenda de palmas al Rey de Gloria? No entreguéis al mundo a quien anhela ser de Dios, ni le seduzcáis con cosas materiales. Ya no quería seguir aquí. No le importaban las cosas materiales. No había ninguna cosa material a la cual él quisiera aferrarse. El apóstol Pablo lo enseñó de esta manera: para mí todo lo que ofrece esta vida lo tengo por basura, por pérdida. No me interesa absolutamente nada. Lo único que me interesa es mi Cristo, servirle y llegar con Él. Ignacio decía: permitidme recibir la luz pura. Cuando llegue ahí, entonces seré un hombre. Permitidme ser un imitador de la pasión de mi Dios. Wow, qué palabras de Ignacio. Permítanme ser un imitador de la pasión de mi Dios, de mi Cristo. Permítanme morir por causa de Él. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero ese patrón se repite desde los apóstoles a los discípulos, a los discípulos. Es como que entró en el ADN de los primeros discípulos el sufrir por la causa de Cristo, el morir por la causa de Cristo. El apóstol Pedro decía: tengan por sumo gozo cuando atraviesen por diferentes pruebas por causa de Cristo. Tengan por sumo gozo cuando sean entregados en la cárcel por causa de Cristo, cuando sean perseguidos, porque solamente será por un poco de tiempo, porque cuando lleguemos a su presencia será para toda la eternidad. Tengan por sumo gozo sufrir por causa del evangelio. Pareciera que ellos habían entendido lo que nosotros tenemos que entender hoy. He aquí yo les envío en medio de ¿qué? De lobos. Los van a perseguir, los van a matar, los van a dar juicios injustos, etcétera. Pero debemos de sufrir por la causa de Cristo con sumo gozo y no aferrarnos a las cosas materiales. Dile al que está a tu lado: no te aferres a este mundo, porque no eres de aquí. Estamos de pasadita. Le podemos dar una ofrenda de palmas al Rey. Somos ciudadanos del cielo, no se nos olvide. Me dicen amén. Si alguno le tiene a Él consigo, que entienda lo que deseo y que sienta lo mismo que yo, porque conoce lo que me apremia. ¿Qué les parece si leemos Romanos 4:6? Vamos ahí a Romanos 4:6. Luego volvemos a Filipenses, no se me preocupen, ¿ok? Romanos 4:6.
Dice así: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son ¿qué? Perdonadas, y cuyos pecados son cubiertos, para estar y vivir con Él por una eternidad. El triunfo del emperador Trajano, quien lo llevó a los leones, a las fieras, de origen hispano, sobre los imbatibles dacios en el año 106, tras largo enfrentamiento, llevó a cabo una celebración. La celebración de esa victoria se iba a marcar con una carnicería de hombres y fieras en el circo romano, en el Coliseo romano. Recuerden que la tradición romana es que después de cada conquista había grandes celebraciones en los circos romanos. Traían presos de guerra, traían fieras, traían un montón de cosas para hacer carnicerías en el Coliseo romano. ¿Me siguen hasta aquí? Entre ellos, gladiadores. ¿Ok? Entonces, la celebración de esa victoria se iba a marcar con una carnicería de hombres y fieras en el circo. Estas fiestas duraron 123 días. ¿Cuánto tiempo duraron? 123 días la celebración, buena parte del año 107. 10,000 gladiadores perecieron en ellas. ¿Cuántos gladiadores murieron en el circo romano, en el Coliseo romano? 10,000. Así como 12,000 animales. ¿Cuántos animales? Según Dion Casio, entre cuyas garras y colmillos perecieron Ignacio y sus compañeros de viaje, según la costumbre de arrojar los condenados a las fieras. Los cristianos, según Martirium, se apresuraron a recoger los huesos que las fieras no destruyeron. Los cristianos fueron arrojados a las fieras, a los leones. La historia cuenta que a veces los llenaban con sangre, a veces les ponían pieles de animales, a veces simplemente los arrojaban a los leones para que los leones los devoraran. Ignacio decía: dejen que los colmillos de los leones trillen mi carne, que me sacudan como al trigo. Para mí va a ser sumo gozo sufrir ese dolor por la causa de Cristo. La tradición cuenta que solamente los huesos más grandes quedaron del cuerpo de Ignacio, que dejaron ahí las fieras. Pero los cristianos se apresuraron a recoger los huesos que las fieras no destruyeron, y puestos en una caja fueron transportados a Antioquía. ¿Por qué Antioquía? Porque Ignacio era pastor de la iglesia en Antioquía. ¿Cuál era la fama de la iglesia en Antioquía? ¿Se recuerdan? Porque era una iglesia tan importante en tiempos bíblicos. Porque era una iglesia que preparaba ministros, que preparaba misioneros. De ahí salían para los viajes misioneros a diferentes partes. Los llevaron como reliquias preciosas y veneradas, aunque las verdaderas reliquias de Ignacio son de orden espiritual. Recuerden que las reliquias y la veneración no son nuestras, sino de la iglesia tradicional. De hecho, todavía tienen días en que se celebran a todos los padres de la iglesia, su vida y su obra, ¿ok? Pero lo más importante, el verdadero legado, son las cartas que dejó como tesoro. Cartas que desde el principio, aún antes de ser selladas con la sangre del martirio, fueron solicitadas por la comunidad filipense y más tarde traducida a latín, siriaco, armenio y a otras lenguas. ¿Cuántas cartas escribió Ignacio de Antioquía? ¿Se recuerdan? 7 cartas, ¿verdad? A las 7 iglesias, ¿verdad? Entre ellas, los filipenses se dan cuenta de que él ha escrito diferentes epístolas. Le escriben a Policarpo, que era discípulo ¿de quién? De Ignacio de Antioquía. Sabemos que le tenía tanto cariño y tanto aprecio que le escribe una carta, especialmente una carta personal a Policarpo, ¿verdad? Policarpo es el pastor de Esmirna. Policarpo es un discípulo directo del apóstol Juan. Se cree que el apóstol Juan lo ordenó al ministerio para que fuera el pastor.
¿Me siguen hasta aquí? En la página 55 de sus libros de estudio, la carta de Policarpo fue escrita como respuesta a una comunicación de los filipenses. Esos le habían invitado para que les dirigiera algunas palabras de exhortación. Las iglesias de la iglesia primitiva después de los apóstoles se caracterizan por algo que la iglesia ha abandonado hoy, la iglesia moderna, y que deberíamos de regresar. Y era, diga conmigo, conocimiento. Necesidad de la leche espiritual. Buscaban a los maestros, a los predicadores, a los pastores para que les enviaran alguna enseñanza, algún mensaje. Buscaban la manera, escribían y le decían a los pastores que tenían y gozaban de buena fama, predominantes de aquel entonces, y les decían: por favor, escríbanos algunas exhortaciones para meditarlas en la iglesia, para enseñar acerca de esas exhortaciones. Si tienen algunas cartas de algún pastor, por ejemplo de Ignacio, mándenos algunas copias para también nosotros hablar acerca de ellas en nuestros cultos. Diga conmigo, buscaban, querían alimentarse, anhelaban conocer. Hoy en día solo TikTok quiere consumir la iglesia. Videos de 1 minuto es el alimento espiritual que desea como niño recién nacido, como leche espiritual no adulterada. Ustedes saben que en un reel de 1 minuto se puede malinterpretar toda la enseñanza. Nosotros en el podcast, a veces mi hermano y su esposa hacen algún reel para YouTube, y luego vienen un montón de comentarios y yo digo: esta gente nada más escuchó 1 minuto, y todos los comentarios y las preguntas que están haciendo entre los comentarios, si escucharan el episodio completo que dura solamente 15 minutos, no tendrían esas preguntas. Pero a leguas tú te das cuenta de que la gente no se para a escuchar 15 minutos. Es más, una clase de 1 hora y pico de enseñanza bíblica, de seminario bíblico, necesitamos volver a desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Diga conmigo: desear, buscar, anhelar, querer conocer, alimentarnos diariamente. La pregunta para la iglesia de hoy en día es: ¿de qué nos estamos alimentando? ¿De qué te estás alimentando en tu día a diario? En tu día a día, ¿qué es lo que más consumes? ¿Qué es de lo que más te alimentas? ¿De redes sociales? ¿De noticias? ¿De farándula? ¿De TV shows? ¿De qué te alimentas mayormente? Ellos anhelaban y deseaban querer conocer más. Querían alguna exhortación y le escriben: mándanos algunas exhortaciones. Disfrutaban la predicación. Diga conmigo: disfrutaban. ¿Cuánto creen ustedes que duraban las predicaciones en tiempos de la iglesia primitiva? ¿Se ha puesto a pensar? Imagínense que Carlos Spurgeon predicaba 1 hora y media o 2. Ya en los 1000 y pico, imagínense cuánto duraban las predicaciones o las enseñanzas en la iglesia primitiva, en los cultos. Porque hoy en día tú le predicas a la gente 1 hora, 1 hora y 10 minutos, y andamos como león rugiente, mirando el reloj en el día del Señor, porque parece como si nos hiciera daño, como si algún mal nos fuera a hacer la enseñanza de la palabra de Dios. Yo se los he dicho antes. A mí me han dicho: pastor, ¿por qué nuestros cultos no duran como la iglesia americana 1 hora? ¿Por qué no predicas 30 minutos? Come on, ¿de verdad? Yo les digo, yo no sé cómo explicarlo y de qué manera explicarlo. Nos hemos adaptado tanto a este siglo, lo cual la Biblia prohíbe. Romanos 12:1 dice: no os adaptéis, no os conforméis a este siglo. Pero la iglesia se ha adaptado a la sociedad en lugar de que la sociedad se adapte a la iglesia.
Número uno, ya el día del Señor hoy en día ya no es el día del Señor. ¿Por qué? Porque antes teníamos oración a las 8 de la mañana. Todavía cuando yo llegué a este país, había oración a las 8 de la mañana. Después había escuela dominical a las 10 de la mañana. A las 11:15 o a las 11:30 estaba el culto. Ibas y comías y a las 5 o 6 de la tarde estaba el culto de la tarde. Todo el día era para el Señor, para alimentarte, para adorar, para orar. Empezamos y le quitamos la escuela dominical y la oración. Nos quedamos solo con el culto del mediodía y el culto en la tarde. Después quitamos el culto en la tarde y nos quedamos solamente con un culto. Ese culto era demasiado largo, 2 horas y media. Ahora hay que reducirlo a 1 hora, 1 hora y media. El set list de alabanzas era demasiado largo, que entonces ya 3, 4 canciones era demasiado. Ahora hay que hacer 2 y 1 o 1 y 1. Y la predicación de 30 minutos. Come on. El don de sospecha que Dios me ha dado, me dicen que ustedes no agarran la Biblia en toda la semana. Y que no escuchan enseñanzas bíblicas en toda la semana. Entonces mi deber, y la gente no viene a los estudios de entre semana, ese es otro. Lo peor es que algunos o la mayoría de las iglesias ni siquiera se dan cuenta qué enseñó el pastor en la reunión de entre semana, porque no escuchan la enseñanza. Entonces la iglesia no se alimenta en toda la semana. Llega el domingo y ¿qué les dices en 20 minutos? Come on. ¿Qué les enseñas en 20 minutos? ¿Cómo desglosas e interpretas bien y aplicas bien un pasaje bíblico en media hora? Necesitaría pasarme diciendo chistoretes y contando historias de alguna persona y dar una pequeña enseñanza para que el culto haya sido bien divertido. Lo disfrutamos con media hora, escuchamos una reflexión poderosísima de alguien de algún lugar, sea ficticia o no. Y eso sí, dije bastantes chistes. Y la gente salió feliz y contenta. Con media hora. ¿Cuántos estamos aquí? Eso no era la iglesia primitiva. Ellos anhelaban, ellos pidieron las cartas de Ignacio, le pidieron a Policarpo: envíanos algunas exhortaciones, escríbenos alguna carta. ¿Me siguen hasta aquí? Las predicaciones eran largas. El apóstol Pablo en una ocasión predicó casi toda la noche que un muchacho se durmió. Yo no sé a quién se le ocurre ponerse a escuchar una predicación en una ventana, sentado en una ventana. No sé a quién se le ocurrió, solo a ese muchacho. La escritura dice que estuvo predicando casi toda la noche el apóstol Pablo y que el muchacho se quedó dormido en la ventana y se cayó. Y cuando cayó, cayó muerto. Gracias por el poder de Dios. Por lo menos estaba haciendo algo bueno escuchando la palabra. El apóstol oró y volvió a la vida. ¿Me siguen hasta aquí? Impresionante el poder de Dios. Yo por eso le digo a la gente: no se duerma. No sabemos qué pueda pasar cuando usted se duerme. ¿Me siguen hasta aquí? Esta carta está íntimamente conectada con las cartas y martirio del mismo Ignacio. Los filipenses recientemente habían dado la bienvenida y escoltado en su camino a ciertos santos que estaban en cadenas. En un punto posterior en la epístola se ve que Ignacio era uno de ellos. Se mencionan 2 más por su nombre, Sósimo y Rufo. No es una conjetura improbable suponer que estas personas, cristianos de Bitinia, que habían sido enviados por Plinio a Roma para ser procesados allí, se habían unido con Ignacio en Filipos. En este caso, habrían sido colocados bajo la misma escolta que Ignacio y se habrían dirigido con él a Roma bajo la custodia de los 10 leopardos de los que hablamos la semana pasada. Queda claro que Ignacio probablemente de palabra había dado a los filipenses algunas instrucciones. Note ahí, ¿qué había dado? ¿De qué se trata la enseñanza y la predicación en las iglesias? ¿De dar qué? Y la pregunta clave aquí,
porque eso es lo que marcan la época de los padres de la iglesia, por lo cual hasta hoy seguimos haciendo lo que hacemos como iglesia. ¿Para qué son las instrucciones? ¿Para qué? Para seguirlas. Porque lo único que Dios quiere es que estemos bien. Y cuando no sigue las instrucciones dadas por Dios en su palabra, ¿qué pasa? Algo sale mal. ¿Me siguen hasta aquí? Le había dado algunas instrucciones, diga conmigo, instrucciones, que él daba a las iglesias en muchas ocasiones. Página 56, casi a la mitad. Más allá de estas referencias a Ignacio, no hay mucho que sea de carácter personal en la carta de Policarpo, que se refiere a las comunicaciones de Pablo con los filipenses, tanto escritas como orales. Eso está en la carta de Policarpo a los filipenses. Les recuerda acerca de la relación que tenía el apóstol Pablo con ellos. La carta, a diferencia de las de Ignacio y en línea de continuidad con las del Nuevo Testamento, no se dirige al obispo o a las autoridades de la iglesia, sino a la totalidad de ella, a toda la iglesia. Policarpo y los presbíteros que están con él, a la iglesia de Dios que reside en Filipos. Cita la fama de la iglesia. Diga conmigo, la fama de la iglesia. Ahora yo les hago una pregunta y se puede contestar. Aunque estamos en clase de seminario bíblico, puede contestar, ¿ok? ¿Cuál era la fama de la iglesia de Filipos? ¿Ah? Porque tenían cierta fama, eran reconocidos por algo. Generosidad. El apóstol Pablo escribe y habla y dice: he pasado de todo. Y una de las famas que tenía la iglesia de Filipos era su generosidad. Número 2, diga conmigo, su preocupación por los líderes. Ellos estaban preocupados por el apóstol Pablo. Ellos querían saber que estaba bien. Ellos de alguna u otra manera querían apoyarlo. Diga conmigo, apoyo y unidad. Regresamos a la carta. Filipenses 1:3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, dice Pablo. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Diga conmigo, perseverancia. Y eso es algo que Policarpo les vuelve a recordar. Les recuerda sus inicios, las conversaciones que había tenido el apóstol Pablo con esta iglesia, y les habla de su perseverancia en su carta. Les dice y halaga y les recuerda la fama que esa iglesia tenía. Diga conmigo, la fama de la iglesia. Ahora, si yo les pregunto, ¿cuál es la fama de nuestra iglesia? ¿Qué ustedes me dirían? Una, podemos no tener fama y eso está terrible. Y la otra cosa terrible es tener mala fama, que eso está peor todavía. No tener fama como iglesia todavía pasa, pero te das cuenta de que no estás haciendo nada, no eres luz, no eres sal, porque nadie te conoce, no hay cambios en la gente. No sé si me estoy explicando. Las iglesias tienen que gozar de buena fama, se tienen que caracterizar en algo. La iglesia de Antioquía era preparadora, preparaba ministros, misioneros, equipaba. De ahí salían los pastores. ¿Me siguen hasta aquí? La iglesia de los filipenses era una iglesia que se preocupaba por los siervos del Señor, una iglesia generosa, una iglesia unida. ¿Cuál es la fama de nuestra iglesia? Y ahora, ojo aquí, porque ahorita viene algo terrible. Un chisme que no, hombre, está fuerte, ¿ok? Y esto sucede desde los asientos de la olla, diría mi mamá. Pero vamos primero a la Biblia, luego vamos al libro, ¿ok? Para ver ese chisme ahí. Dice, por vuestra comunión, estando persuadido de esto, del que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Diga conmigo, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará y la terminará. ¿Alguien me dice amén? No importa qué sea o cuál sea el proceso que estés pasando en tu vida, hay una obra que el Señor ha comenzado. Y el Señor la va a perfeccionar y no te va a soltar hasta terminarla.
¿Alguien dice amén? De hecho, cuando el Señor nos toma, nos elige, nos llama como hijos, nos salva, comienza un proceso de transformación que va a terminar. En un abrir y cerrar de ojos, al sonar de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado seremos transformados. Esto corruptible se vestirá de incorruptibilidad, esta maldad se va a ir, la mortalidad se va a vestir de inmortalidad. Esa es la transformación completa. Lo que el Señor comienza, Él lo perfecciona y lo termina hasta el día de Jesucristo. Yo no sé qué le provoca eso. Lo que Él comienza, lo perfecciona y lo termina. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón. ¿En dónde los llevaba el apóstol Pablo? ¿En dónde debes de llevar a tus hermanos? En el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Las peticiones del apóstol Pablo para la iglesia de Filipos eran que vuestro amor abunde, ¿qué? Más. Esa era la fama de esta iglesia. Diga conmigo, una iglesia llena de amor, sin juicios, sin críticas, sin condenación, sin miradas de horror, de escandalizarse. Una iglesia de amor, como el amor de Cristo, como la compasión de Cristo. Esa es la iglesia que debemos de ser. ¿Alguien dice amén? Pero diga conmigo, ciencia y conocimiento. La iglesia tiene que tener una dieta bien balanceada. Por eso nuestra iglesia se rige en 5 propósitos basados en cómo el Señor Jesús estableció la iglesia. Porque esos 5 propósitos nos dan dirección. Esos 5 propósitos nos dan un balance correcto en lo que tenemos que hacer. Esos 5 propósitos nos dan una dieta balanceada de lo que debe de ser la iglesia. Nuestra iglesia gira alrededor de nuestros 5 propósitos. Y ustedes se están preguntando, pastor, ¿y cuáles son esos 5 propósitos? Pues están en la clase 101. Los que ya tomaron su clase 101 saben de qué les estoy hablando. El viernes a las 7:30 tenemos la clase 101 nuevamente. Todos son bienvenidos, pero obvio que es para nuevos miembros de la iglesia. Diga conmigo, ciencia y conocimiento. ¿Cuántos aman la ignorancia? Hay gente que ama la ignorancia. Es que, pastor, lo que ustedes enseñan ahí es mucho, se los digo de verdad, a mí me da tristeza, dolor. Deberías de estar alegre que alguien te esté enseñando. Cuando a nadie le importa enseñar. ¿Me dicen amén? Y te están enseñando gratis. Clases de seminario bíblico gratis y más lento que en el seminario, porque en el seminario vas, tienes que leer un libro en un mes y vienen 2 exámenes. Aquí tienes seminario bíblico gratis. Nos la llevamos bien tranquila, materia tras materia, bien relajados para cubrir todo el material y sin examen. Y aún así no lo valoramos. Diga conmigo, ciencia y conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros. Diga conmigo, sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Quieren escuchar el chisme? Está fuerte. Vayan a la página 56. Cita la fama de la iglesia de Filipos en los primeros días del evangelio y los felicita por mantenerse en su reputación inicial. La justa fama de la iglesia de Filipos, sin embargo, había quedado manchada por el pecado de un matrimonio indigno, Valente y su esposa. Diga conmigo, Valente y su esposa.
Valente y su esposa de la iglesia de Filipos, que ya no se podía destacar tanto la fama inicial. Los Ananías y Zafira de la comunidad de Filipos. Diga conmigo, siempre hay Ananías y siempre hay Zafiras. ¿Quiénes son los Ananías y las Zafiras de la iglesia? Habían sido culpables de algún acto de codicia, quizá de fraude o falta de honradez. Diga conmigo, fraude o falta de honradez. Miren, en las iglesias no se deberían de mezclar los negocios que se hacen entre hermanos para luego venir y terminar y resolverlos en la iglesia. Pero en nuestra iglesia siempre hablamos acerca de la honradez y de no al fraude. Gracias a Dios no me ha tocado, pero yo no soportaría que alguien viniera y me dijera, fulanito de tal de nuestra iglesia no me pagó. Hice un trabajo que no me pagó. Fulanito de tal hice un negocio y me dio gato por liebre, me dio imitación, fayuca, en lugar de lo original. ¿Me siguen hasta aquí? Yo no soportaría que tuviéramos esa fama de falta de honradez. Diga conmigo, falta de honradez. Lo peor es que Valente era uno de los presbíteros. El pecado de la avaricia es denunciado una y otra vez en el cuerpo de la carta. Diga conmigo, el pecado de la avaricia. Ustedes saben que primero Dios vamos a tener nuestra propia casa. Yo voy a hablar más acerca de ProTemplo el domingo, pero quiero adelantarles algo. Yo le dije a los hermanos el domingo en la reunión de líderes, yo estoy viendo lo humanamente que yo quizá tenga que hacer. Espero no hacerlo, pero si lo tengo que hacer, ya lo hice antes y no me importa. Solamente quiero arreglar unas cosas en mi vida personal. Y si es necesario que yo no tenga salario, que me reduzcan el salario, que me reduzcan el salario a la mitad, estoy bien con eso, no tengo ningún problema. Porque lo que yo hago desde que inicié no lo hago por avaricia ni por dinero. ¿Me siguen hasta aquí? De hecho, yo le he dicho a la gente, yo le ruego a Dios que me bendiga tanto en mi negocio. Y me mato trabajando para hacer algo de mi vida y que nadie diga, lo hiciste por causa de la iglesia o a costa de la iglesia. Y cuando veo todos esos predicadores, abusadores, que se basan de la fama que la misma iglesia les da para luego trasquilar a las ovejas, y todavía se atreven a postear en sus redes sociales comiendo en los restaurantes más lujosos, manejando los carros más caros y lujosos, sin ninguna clase de vergüenza. Digo, ¿hasta dónde hemos caído? ¿Me siguen hasta aquí? Diga conmigo, avaricia. Lo que hoy caracteriza a muchos líderes de las iglesias, especialmente la iglesia hispana, diga conmigo, es la avaricia. El pecado de la avaricia es denunciado por toda la carta de Policarpo a los filipenses. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, cuando hablamos acerca de este pecado de la avaricia, ¿saben qué es lo peor? Que la iglesia lo permite. Hay una hermana que se hizo famosa en un podcast y se hizo viral porque estaba llorando en el podcast así, pero hasta los moquitos se le salían, que porque la presencia del Espíritu Santo la había tocado. Y así dice el Señor, y llora, y desde ahí hizo fama. Y decía, wow, mira, se veía honesta la señora, la hermana. Decía, mis respetos, gloria a Dios. Pero siempre, diga conmigo, todo sale a la luz. Las intenciones del corazón siempre salen a la luz. Acaba de anunciar la hermanita que va a tener una prédica en Zoom. Y tiene una predicadora invitada en Zoom. Y todo va a ser a través de Zoom. No hay que pagar renta de equipos, no hay que pagar renta de edificios. Todo es en la comodidad de tu casa en Zoom. Solamente lo único que están pidiendo son $20 por persona para participar de la enseñanza.
Es lo único. Imagínense ustedes. Y les aseguro que va a haber gente que los va a pagar. Cuando la palabra de Dios no se compra ni se vende. La iglesia paga los gastos para que el evangelio sea predicado, pero la palabra de Dios no se vende. ¿Me siguen hasta aquí? Ustedes no van a escuchar, nunca han escuchado que nosotros cobremos por algún curso. Jamás. Y si cobramos por una conferencia es para gastos de comida, jamás para gastos de materiales o conocimiento. Porque Dios te dice: da de gracia lo que por gracia has recibido. Diga conmigo: el pecado de la avaricia. La carta es enviada por medio de un tal Crescente. Policarpo escribe contra la especulación gnóstica que tiene a Valentín por su portavoz más representativo. De ahí va en contra de las falsas doctrinas la carta. Tenemos más información sobre la vida de Policarpo que sobre Ignacio, pese a que se ha conservado de él una sola carta. ¿Cuántas cartas? Sabemos más de él que del mismo Ignacio. Los testimonios más antiguos sobre su persona, aparte de las propias cartas de Ignacio, es el martirio de Policarpo. En realidad, una carta de la iglesia de Esmirna, donde informa a la iglesia de Filomelio del arresto, proceso y muerte de Policarpo, redactada poco después de su martirio. Una tercera fuente contemporánea son los datos ofrecidos por Ireneo, que conoció en su juventud al anciano Policarpo. Policarpo no solo fue adoctrinado por los apóstoles y vivió en compañía de muchos que habían visto a nuestro Señor. Quienes lo conocían desde la niñez sabían quién era Policarpo. Policarpo fue llevado al martirio 50 años después que Ignacio aproximadamente. Pero parece que quedó bien marcado esa carta que le mandó Ignacio. También fue nombrado por los apóstoles obispo de la iglesia de Esmirna en Asia. ¿De dónde era pastor entonces? ¿De qué iglesia, Policarpo? ¿De la iglesia de qué? De Esmirna. Ahora con ganas, como si no tuviera sueño. A mí me da risa cuando los predicadores hacen esto, pero ya me están dando ganas de hacerlo a veces, no siempre, ¿verdad? ¡Reprende ese sueño! Como si el sueño fuera un espíritu maligno. ¡Reprende el sueño! Mire, les voy a confesar algo. Yo casi nunca tomo nada durante el mensaje. Y el jueves pasado tenía aquí una tacita. Y muchos pensaron que era tecito y que era cafecito. Y era un Red Bullito. Porque andaba tan cansado y tan desvelado que a mí sí me da alas y me da un boost. Y a mí no me gusta predicar. Imaginen el ánimo que si yo vengo y les predico. No, hermanos, pues Policarpo fue un hombre usado grandemente por el Señor. Hombre, imagínense que voy a expresar lo que vivió. Pero bueno, ya hasta se me fue el avión. ¿En dónde íbamos para decirle que no? Oh, que lo diga con ganas, dígalo con ganas. Pastor, ¿de qué iglesia? Esmirna en Asia, al cual le vimos también nosotros en nuestra juventud, porque él vivió muchos años y en una vejez avanzada, después de haber dado con glorioso y brillante testimonio, partió de esta vida. Toda su vida, desde que fue ordenado al ministerio, gozó de una tremenda fama y una gran influencia en Esmirna. Era tan grande que cuando en una ocasión en el circo romano estaban haciendo una carnicería y estaban matando cristianos a quienes ellos le llamaban ateos, porque no adoraban a los dioses romanos y se rehusaban a adorar la imagen del emperador como Dios. Gritaban las personas: traigan a Policarpo, traigan a Policarpo, de la influencia que tenía este pastor. ¿Me siguen hasta aquí? All right, vamos adelante entonces. Nos quedamos en que fue pastor de la iglesia en Esmirna.
O según el testimonio del mismo Ireneo recogido por Eusebio, siendo yo niño, conviví con Policarpo en Asia Menor. Conservo una memoria de las cosas de aquella época mejor que de las de ahora, porque lo que aprendimos de niños crece en la vida y se hace una cosa con ella. Podría decir incluso el lugar donde el bienaventurado Policarpo se solía sentar para conversar sus ideas y venida al carácter de su vida, sus rasgos físicos y sus discursos al pueblo. Eusebio, quien lo conoció, hablaba incluso no solamente de cómo reflexionaba, sino también recordaba su predicación. Impresionante. ¿Qué recordaba? Su predicación, sus reflexiones, su testimonio. Ojalá que cuando muramos, aún los no creyentes, familiares y amigos, nos recuerden por nuestra predicación, por cómo hablábamos de Cristo. Él contaba cómo había convivido con Juan y con los que habían visto al Señor. Decía que se acordaba muy bien de las palabras y explicaba lo que había oído de ellos acerca del Señor, sus milagros y sus enseñanzas. Habiendo recibido todas estas cosas de las que había sido testigo oculares del verbo de vida, Policarpo lo explica todo en consonancia de las Escrituras. Por mi parte, por la misericordia que el Señor me hizo, escuchaba yo entonces con diligencia todas estas cosas, procurando tomar nota de ello, no sobre el papel, sino en mi corazón. ¿En dónde se debe de escribir lo que escuchas? En el corazón. Es bueno anotar en papel, pero es mejor llevarlo del papel al corazón. Lo peor y el peor error que está cometiendo la iglesia de hoy en día es que ni en papel ni en el corazón. Eso es terrible. Porque si yo con este micrófono hago una encuesta el próximo domingo preguntándole a la gente de qué se trató el mensaje de la semana pasada, les aseguro que el 50% no se va a recordar. Diga conmigo, ay Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita pasarlo del papel, de la mente ¿a dónde? Al corazón y a la reflexión durante la semana. La enseñanza y el mensaje del domingo tú deberías de reflexionar sobre él durante toda la semana. La enseñanza del jueves tú deberías de reflexionar sobre la enseñanza por lo menos hasta el domingo. ¿Me siguen hasta aquí? Llevarlo en el corazón. Y siempre por la gracia de Dios he procurado conservarlo vivo con toda fidelidad. Diga conmigo, conservar viva la enseñanza de la palabra de Dios. Lo que él pensaba está bien claro en las cartas que escribió a las iglesias en su vecindad para rebustecerlas, o también algunos de los hermanos exhortándolos o consolándonos. 3 palabras que me gustaría que como iglesia queden marcadas por el legado de Policarpo. Diga conmigo, rebustecerlas. ¿Qué significa rebustecer una iglesia? Hacerla más fuerte. ¿Me siguen hasta aquí? La iglesia de Jesucristo debe de ser una iglesia fuerte, una iglesia llena de vitalidad, una iglesia valiente. ¿Me dicen amén? Esa es la iglesia de Jesucristo. La iglesia no debe de estar divagando todo el tiempo con el desánimo, con el dolor, con la tristeza, porque en Cristo somos más que vencedores. Pero también en la predicación de la iglesia y en la enseñanza debe de haber exhortación. Diga conmigo, exhortación. Pero no debemos de dejar a un lado la consolación de aquellos que sufren, porque la única manera de rebustecer a una iglesia es consolándola con la palabra de Dios. La tradición señala al apóstol Juan como maestro de Policarpo. Tertuliano llega a decir que fue consagrado al episcopado, al pastorado por el mismo apóstol, y que Policarpo es el ángel de la iglesia de Esmirna, de la cual escribe el apóstol Juan en el Apocalipsis. ¿Se recuerdan a los 7 ángeles de las 7 iglesias del Asia Menor? La palabra ángel se refiere al mensajero, y los mensajeros de las iglesias son los pastores. El pastor principal de la iglesia de Esmirna era
Policarpo, y se cree y se piensa que cuando escribe el apóstol Juan el Apocalipsis y le habla a la iglesia de Esmirna, el pastor de esa iglesia era Policarpo. El primero y postrero que fue muerto y vivió dice estas cosas: yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres ¿qué? Rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona. ¿Sé fiel hasta dónde? Cuando tú crees la palabra de Dios, la palabra de Dios es tu base, tu guía, tu vida misma. Le da una ofrenda de palmas al rey. Ignacio tampoco deja de recordar la iglesia de Esmirna y a su obispo. Siento gran afecto hacia vosotros y por lo que enviasteis a Esmirna para el honor de Dios, por lo cual también os escribo con agradecimiento al Señor, y teniendo amor a Policarpo lo tengo también a vosotros. Os saludan los efesios de Esmirna desde donde os estoy escribiendo. Están aquí conmigo para la gloria de Dios, como también estáis vosotros, y me han confortado en todas las cosas junto con Policarpo, obispo de los esmirnenses. Procurad que haya unión, le exhorta, pues no hay nada mejor que ella. Soportad a todos como el Señor te soporta. Diga conmigo: unión en la iglesia. Solamente una iglesia unida va a prevalecer y a permanecer. Y lo único que nos puede unir es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. ¿Me dicen amén? Porque dice la escritura que la iglesia del libro de Hechos tenían en común todas las cosas, y estaban en un mismo sentir y en un mismo parecer, y hablaban todos una misma cosa. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te une, porque el Espíritu Santo de Dios te une, porque Dios es un Dios de orden. ¿Cómo el Espíritu Santo va a hacer y decir una cosa con alguien y luego decir otra diferente para dividir? Eso no hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Une. Diga conmigo: une. Pero luego dice: soporta a todos. Dile al que está a tu lado: sopórtame. Ahora, soportar es ser apoyo para todos, sin importar absolutamente nada. Ser un soporte. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, hay personas difíciles de ser un soporte, ¿verdad que sí? Pero aún así debemos apoyarlas y bendecirlas. Yo no sé por qué la iglesia de hoy en día se toma todo tan a pecho. A veces ni Pedro han dicho y salta Pedro, tomándolo todo personal. Hay personas que tú tienes que darle por su lado y ya, todos felices y contentos. Pero cuando te empiezas a tomar todo personal, de seguro lo dijo por mí. Nadie se acuerda de ti quizá, y ya tú tomándote las cosas de manera personal. Mi mamá, ¿saben qué decía? Mi mamá era tremenda. A mi mamá la criticaban mucho, en algunas ocasiones con mucha razón, ¿verdad que sí? Pero ella decía: hijo, es tanto el aceite del Espíritu Santo que a mí todo lo que me dicen de mí se me resbala. Bien relajada. Me hubiera gustado aprender más acerca de eso. Pero vale la pena estar tan llenos del Espíritu Santo que sin importar lo que digan de ti, que todo se te resbale, que sea tanta la unción del aceite del Espíritu Santo. Amén, dáselo más fuerte al Señor. Toléralo todo con amor. Toléralo ¿qué? Todo. ¿Cómo? Con amor, tal como haces. Entrégate a oraciones incesantes. ¿Qué hacía la iglesia primitiva por el amor de Dios? Oraba, buscaba de Dios, estudiaba la palabra, crecía, lo toleraba todo, hacía ministerio, predicaba. Lo que hace la iglesia 2000 años después nunca va a cambiar.
Si quieres diversión, vete al circo. Si quieres shows espectaculares, vete a Disney o a Universal Studios. ¿Me siguen hasta aquí? En una ocasión alguien me dijo: pastor, ¿y si traemos unos caballos o un asno o conseguimos algunos camellos y que entren por ahí en Navidad? Va a ser impresionante. Yo digo, come on. Está bien, pero ya se están yendo a los extremos. Ya hace poco me querían colgar de ahí, de un lado a otro, que para que bajara y colgar a las danzarinas, no sé qué, no, eso no se crean. Estoy inventando eso. Pero sí, de broma, pastor, y si ponemos uno así y usted baja así como hacen las iglesias. No necesitamos impresionar, no necesitamos hacer show, no necesitamos entretener ni divertir a nadie. Necesitamos enseñar y predicar la palabra de Dios y orar. ¿Alguien dice amén? Y orar, orar, orar. Imitar a Cristo, ser más como Jesús. En medio de nuestras luchas, nuestras imperfecciones, yo espero que usted no se le olvide que estamos en un año nuevo. Apenas va un mes de que usted se comprometió a ser mejor persona. Bueno, mes y piquito. Ser mejor, sigue luchando con ciertas cosas y va bien. Aguante 3 meses y se va a convertir en un hábito. ¿Alguien dice amén? Oraciones incesantes. Pide mayor sabiduría de la que ya tienes. ¿Pide qué? Mayor sabiduría. Sé vigilante y evita que tu espíritu se adormile. Diga conmigo, vigilantes. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de los que se duermen? No literalmente, pero espiritualmente. ¿Ah? Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Gente adormecida espiritualmente. Habla cada hombre según la manera de Dios, sobrelleva las dolencias de todos como un atleta. Diga conmigo, como un atleta. Cuando Pablo habla acerca de los atletas, solamente nos está hablando de una enseñanza. Diga conmigo, resistencia. He aquí corro con paciencia la carrera, prosigo a la meta. No se trata de ir rápido, se trata de resistir, de aguantar y llegar hasta el final. Hasta llegar a decir como él decía: he cumplido la carrera, he terminado la carrera, he cumplido, he llegado a la meta, he terminado. Diga conmigo, resistencia. Allí donde hay más labor, hay mucha más ganancia. Diga conmigo, más labor, más ganancia. Yo quisiera que toda nuestra iglesia escuchara esto y lo viviera. Más labor, más ganancia. Mientras más hagas, mientras más sirvas al Señor, mientras más te desgastes para Él, mientras más tiempo inviertes para Él, más ganancia. En la Vita Policarpi se dice que en su enseñanza su primer cuidado era que todos sus oyentes conocieran a Dios omnipotente. Diga conmigo, el Dios todopoderoso, invisible, inmutable, es decir, digno de toda confianza, quien no cambia, inmenso, y que Él es digno de enviar de los cielos a su propio verbo, Hijo, a fin de que revistiéndose del hombre y encarnado verdaderamente el verbo salvara a su propia criatura, el ser humano, el cual conforme a las profecías pronunciadas cumplió de una virgen pura e inmaculada y del Espíritu Santo. Lo que él predicaba era 100%, diga conmigo, el evangelio. Va en contra de las falsas doctrinas, de las herejías como el agnosticismo de aquel entonces, acerca del Espíritu Santo y don del Paraclito y demás carismas. Demostraba que no es posible darse fuera de la iglesia católica, que ahí por primera vez se le llama, o en esa temporada, en esa época, se le llama católica por ser universal. Diga conmigo, universal. No como hoy se dice que no hay fuera de esa iglesia más, ¿ok? Cuando le digan eres católico, usted debe decir sí. ¿Eres apostólico? Sí. Ya cuando dice romano, ahí sí ya. Ahí sí ya no. Pero católicos somos todos. Católico significa universal.
La iglesia universal. Al modo que tampoco un miembro cortado del cuerpo tiene fuerza alguna, probándolo por todas las escrituras, como aquello de Daniel, y su reino no será entregado a otros. Y en el Evangelio María escogió la buena parte que no le será quitada. Ese mismo escrito presenta a Policarpo un consumado lector de las escrituras, de las sagradas escrituras desde la niñez. Diga conmigo, lector de las escrituras, oyente semejante a estos o las tablas en las que ciertos dogmas y sentencias difíciles escritos antes de ser bien conocidos se van primero puliendo y alisando por medio de la asiduidad del Antiguo Testamento. Era un conocedor y fiel lector del Antiguo Testamento. También se dice de él: abunda en elementos milagrosos, sobre quien ya tenía sobrada fama de santo, adornado siempre con el carisma de la oración y del poder de la predicación bíblica. Diga conmigo, un hombre de oración y un predicador bíblico. Era la fama de Policarpo, de este pastor. Diga conmigo, oraba y predicaba la Biblia. ¿Me siguen hasta aquí? ¿De qué me sirve aquí contarle la historia del imperio chino por 10 minutos si no trato un versículo de la Biblia? Si no le predico la palabra. Si solo la palabra tiene el poder para cambiar y transformar a las personas, las vidas. Predicador bíblico. Cuando tomaba argumentos para su discurso de la Escritura, edificaba con toda demostración y certidumbre, de suerte que los oyentes veían con los ojos de los que se le decía. Y todo porque Policarpo creía todo lo que decía. Esa es la lucha del predicador. Diga conmigo, creer lo que predicas. Eso es impresionante. Diga bien fuerte, creer lo que predicas. El final de sus días le llegó por instigación de judíos y paganos, a los que tanto había intentado convencer de la superioridad del evangelio. Cediendo al clamor popular, armado por estos, el procónsul Quito Estacio Cuadrado mandó a prender a Policarpo bajo la acusación del mero nombre del cristiano. Después de unas pequeñas peripecias, el 22 de febrero del 155, Policarpo fue conducido al anfiteatro de Esmirna, que hay que imaginar repleto de una muchedumbre siempre havida de espectáculos procesales donde hubiera sangre y muerte violenta. Les voy a contar algo más de Policarpo que no viene en el libro. Primero se empieza a acusar a Policarpo. Lo empiezan a perseguir, los hermanos temen por su vida y le dicen que huya. Y huye y se esconde. Después llegan a donde está él porque lo están buscando y vuelve a huir. Cuando vuelve a huir se da cuenta de que alguien fue torturado, un hermano de la iglesia, para que le dijera dónde estaba él. Él dice, ¿saben qué? Ya no voy a huir más. Se entrega y tiene una entrevista con este gobernador de Asia, que es Cuadrado, Estacio, cónsul. Y él le dice, lo único que tienes que hacer es maldecir a Cristo, negar tu fe, convertirte en un apóstata. ¿Ok? Miren lo que dice aquí. El procónsul Estacio Cuadrado intimó a Policarpo en estos términos: jura por el genio de César, maldice a Cristo y te pongo en libertad. A lo que el mártir Policarpo, el pastor Policarpo, respondió aquellas famosas palabras que todos deberíamos de conocer. Si no las he escuchado, hoy las voy a escuchar. 86 años hace que le sirvo. ¿Cuántos años? Ya era anciano para cuando está muriendo. Y ningún daño me ha hecho.
¿Cómo puedo maldecir a mi rey que me ha salvado? Le están poniendo en bandeja de plata su libertad. No te mato, solamente haz esto y esto y esto. Y dice, 86 años hace que le sirvo a mi Cristo, a mi rey, y ningún daño me ha hecho. ¿Cómo puedo maldecir a mi rey que me ha salvado? ¿Qué daño te ha hecho el Señor? ¿Qué daño le hace a la sociedad, a la gente? ¿Por qué nos odian tanto? ¿Por qué odian tanto a Cristo? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Qué daño ha hecho? Es simplemente el susurro de Satanás en las mentes. Entonces el procónsul mandó a su heraldo que pregonara por 3 veces el crimen de Policarpo. Se ha confesado cristiano. Policarpo se ha confesado cristiano, y con ello la pena de muerte. A nadie que comparezca ante vuestros tribunales le castigáis, dirá después Justino en su apología, dirigida a Antonio Pío y repetida por tantos otros apologistas cristianos, si no se le convence de crimen. Con nosotros, en cambio, toda vuestra prueba se reduce a nuestro nombre de ser cristianos. Solamente basta ser cristiano para que te maten. Este es el doctor de Asia, el padre de los cristianos, el destructor de nuestros dioses, el que enseña a muchos a no rendirle culto ni adorarlos. Se acusa a Policarpo. El populacho desde las gradas pide a gritos que se suelte un león contra él, pero el asiarca o sacerdote del culto imperial en la provincia asiática que dirigía y en parte costeaba los espectáculos populares se negó a ello, pues había terminado oficialmente el programa de las venaciones y combates de fieras. Entonces los allí asistentes pidieron que fuera ¿qué? Quemado vivo a la hoguera. Policarpo entró en la pira como en un trono, con una oración en sus labios recogida por el narrador del martirio. Señor Dios omnipotente, cuando está en la hoguera y le van a prender fuego para quemarlo vivo. Si ustedes no conocen la historia de la iglesia primitiva y los mártires de la iglesia primitiva, ustedes no van a poder entender Hebreos 11 y los héroes de la fe. Ahí se habla acerca de los aserrados. Los aserrados era una forma de muerte desde los profetas, donde cuando un profeta se huía o se escondía dentro de un tronco de árbol hueco. Lo encontraban y llevaban esas sierras primitivas y lo aserraban dentro del árbol. Otros echados a las fieras, otros los echaban a ollas con aceite hirviendo, a otros eran quemados vivos, otros los apedreaban. En el caso del pastor Policarpo, le esperaba la hoguera. Y mientras estaban preparando la leña y la hoguera, él decía: Señor Dios omnipotente, Padre de tu siervo amado y bendecido Jesucristo, por quien hemos recibido el conocimiento de ti, Dios de los ángeles y de las potestades, de toda la creación y de toda la casta de los justos que viven en presencia tuya, yo te bendigo. Wow. A nosotros apenas se nos va el agua, ya no queremos bendecir a Dios. Apenas nos pasa cualquier cosita, ya no queremos bendecir a Dios. Ya nos indignamos. Yo no sé de dónde la gente saca. Es que yo estoy enojado o enojada con Dios. ¿Qué tienes en la cabeza? Una simple criatura, finita, creación de Dios, como para sentirte que tienes el derecho de decir esas tremendas palabras y decir: estoy enojado con Dios. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Quién se enoja en contra del creador del universo? Si Él hace como Él quiere y como a Él le place. Hazlo más fuerte al Señor. Honestamente, yo no creo en eso de que me enoje con Dios. ¿Quién eres para enojarte? O para ponerle condiciones a Dios, o para reclamarle a Dios. ¿Me siguen hasta aquí?
yo te bendigo, dice, en medio de la hoguera, porque me hiciste digno de llegar a este día. ¿Cómo se sentía al morir por Cristo? Digno. Y a esta hora, ¿en qué de tener parte? Contado en el número de tus mártires, en el cáliz de tu Cristo, para la resurrección de la vida eterna, resurrección del alma y cuerpo, en la incorrupción del Espíritu Santo, sea yo recibido entre ellos hoy en presencia tuya como sacrificio rico y agradable. Conforme de antemano me lo preparaste, manifestaste, y ahora me lo cumples tú, Dios infalible y verdadero. Por esta gracia y por todas las otras, yo te alabo, te bendigo y te glorifico. A punto de ser quemado en la hoguera, yo te alabo, te bendigo y te glorifico. Y nosotros llegamos a un culto de domingo a la iglesia sin ganas de alabar y glorificar a Dios, porque hemos pasado tantas luchas y tantas pruebas, porque alguien se quejó de nosotros o nos criticó en el trabajo. Imagínense las pruebas tan grandes que hemos pasado. Policarpo estaba en la hoguera a punto de ser quemado vivo, y aún así decía: te alabo, te bendigo y te glorifico. Y a la iglesia que sufre tanto no puede ni levantar sus manos porque venimos tan cansados. Permítame usar la ironía y el sarcasmo para hacerlo reflexionar. Y este pastor, a punto de morir en la hoguera, glorificaba y exaltaba y bendecía el nombre de Dios. Por mediación del eterno y celeste sacerdote Jesucristo, siervo tuyo amado, por el cual sea a ti junto con él y el Espíritu Santo, gloria ahora por los siglos venideros. Amén. Prendida la leña de pira, de inmediato el fuego formó una especie de cámara a modo de vela de un navío, henchida por el viento, y como quiera que el mártir no acababa de morir a la hoguera. ¿Se acuerdan que les dije que había sucedido un milagro en la vida de uno de los mártires? Le prendieron fuego. El fuego lo rodeaba, pero había como un arco iris y no permitía que el fuego lo tocara. De hecho, él no murió tanto quemado, lo tuvieron que traspasar con una lanza para matarlo, y entonces lo consumió el fuego. Desde ahí la historia de este pastor Policarpo fue recordada no solamente por la iglesia y los cristianos, sino también por los incrédulos, por este acontecimiento que pasó. Si usted no conocía la historia de este mártir y apenas hoy la está conociendo, ustedes están en terribles problemas. ¿Me siguen hasta aquí? Porque el que no conoce su historia, ¿qué pasa con él? Está determinado a volverla a vivir, a volverla a repetir. No se consumía. Hubo de darle el golpe de gracia con una lanza. El cadáver fue finalmente quemado y los cristianos recogieron los huesos del mártir y los depositaron en lugar conveniente para memoria de los que ya han combatido y ejercicio y preparación de los que tienen todavía que combatir. Cierro con esto. El martirio de Policarpo. El documento que da cuenta del martirio de Policarpo tiene la forma de carta dirigida por la iglesia de Esmirna a la iglesia de Filomelio. Narra también brevemente el martirio de 11 cristianos de Filadelfia conducidos a Esmirna para sufrir allí el martirio. Entre ellos destaca el joven germánico que llevó a cabo la hazaña que para sí pedía Ignacio de Antioquía, azuzar a León para que se lanzara contra él y salir
cuanto antes de un mundo de iniquidad, intrepidez que exasperó a los espectadores, que prorrumpieron en el alarido de mueran los ateos, traed a Policarpo. Porque no les asustaba nada. Es más, hasta les hacían movimientos para que vinieran y los devoraran de una vez. De hecho, Policarpo le dice a este gobernador de Asia, Cuadrado, le dice: ¿y qué esperas? ¿Qué estás esperando? Lo que vas a hacer, hazlo ya. ¿Qué te detiene? Esas son palabras mayores. El martirio tuvo lugar durante el gobierno del emperador Antonio Pío, reconocidamente benévolo con los cristianos, que prohibía llevarles ante los tribunales por peticiones tumultuosas de la plebe. Sin embargo, gracias a la antigua legislación que sancionó el rescripto de Trajano, los cristianos estaban siempre a merced del capricho de las iras del pueblo, al que magistrados débiles no siempre se atrevían a hacer frente, como atestigua este escrito. La carta, que es la obra de un artista que supo aunar la suma de belleza de estilo literario con la verdad de los hechos, parece haber sido escrita poco tiempo después del martirio que tuvo lugar en el año 155-156. Este escrito tenía por objeto una circulación más amplia, y al final se dan instrucciones para asegurar que se dé amplia circulación. ¿De qué trata la carta de Policarpo a los filipenses? Hagan de cuenta que es una carta de un pastor a una iglesia con diferentes instrucciones. Habla acerca de defender la sana doctrina, de perseverar en la fe. Habla acerca de instrucciones para diáconos, para predicadores, para maestros, para personas casadas, para viudas, etcétera. Una variedad de cosas de la que habla. Recuerden que en este curso no nos vamos a dedicar a estudiar las cartas que escribieron, sino solamente a grandes rasgos saber de qué habla la carta, dejárselas para que las escuchen en YouTube o las consigan por escrito y las lean, pero que sepan la vida de la persona que las escribió y el legado que dejó. ¿Cuál es el legado que dejó Policarpo? Digan conmigo: lealtad a Jesucristo, lealtad a toda prueba. ¿Me dicen amén? Digan conmigo: valentía. Diga bien fuerte: fe. Ese es el legado que nos deja. Adoración y alabanza sin importar las circunstancias. Y Dios se glorifica. Entonces, hemos hablado acerca de la Didaché, hablamos acerca de las cartas de Clemente, las cartas de Ignacio Mártir, que dijimos fueron 7, la carta y martirio de Policarpo a los filipenses. Nos queda la carta de Bernabé, la carta a Diogneto, fragmento de Papías, el pastor, de Hermas. Y de ahí, como un extra, vamos a hablar acerca de la segunda etapa después de los padres apostólicos. Recuerden que las etapas de los padres de la iglesia se dividen en 3, ¿verdad? Mínimo, padres apostólicos, de ahí la siguiente etapa. Vamos a irnos, quizá no lleguemos a los apologistas, ¿verdad? Pero vamos a tratar de ver ciertos padres de la iglesia que ustedes y yo tenemos que conocer, solamente como para despertar el interés y que ustedes puedan conocer a otros. Por lo pronto ya ustedes han escuchado varios, por ejemplo Jerónimo, ¿verdad? Eusebio, ¿verdad que sí? Puede empezar a escuchar o a conocer más de sus biografías. Así es que, a manera de conclusión, diga conmigo: unidad, valentía, alabanza, adoración, servir a Dios. ¿Me dicen amén? Desde su niñez, ya lo vimos en donde, todo lo que sufrió, y con mucha alegría lo padeció. Denle más fuerte ese aplauso al Señor. Vamos a tener un tiempecito de preguntas.
Y con eso vamos a cerrar. ¿Cuántos aprendimos algo hoy? Impresionante, ¿verdad?